también experiencias personales y también las posibilidades, cómo podemos solucionar algunos problemas cuando laboramos dentro del Ministerio Público. Con esa precisión, lo que quiero indicar es que la clase va a tener dos partes. La primera parte va a estar referido al tema del desarrollo, netamente el tema del manejo de la carpeta fiscal, y la segunda parte va a estar referido a absolver las consultas o dudas que pudiesen surgir de la presente clase. También precisar, por favor, que no rayen la pantalla a efectos de que pueda haber respeto entre cada uno de los participantes y también mi persona. Muy bien, con esa precisión damos inicio a nuestra clase del día de hoy referido al tema del manejo de la carpeta fiscal en el nuevo modelo procesal penal. Lo primero que tenemos que entender para hablar del tema del manejo de la carpeta fiscal es enfocarnos sobre el proceso penal. Actualmente en nuestro país nos encontramos en un sistema acusatorio de tendencia adversarial. Esto implica que hemos pasado por varios sistemas, como seguramente muchos recuerdan, inicialmente el sistema inquisitivo, donde el juez investigaba y sancionaba, un sistema acusatorio mixto que estuvo vigente en país hasta próximos del 2020, por ejemplo en Lima, hasta julio del 2020 estuvo vigente, el sistema mixto donde el juez, por una parte el juez investigaba y sancionaba, pero en ese proceso mixto intervenía el Ministerio Público emitiendo opiniones e informes, ¿correcto? Por ejemplo, en los delitos que tenían pena superior a los 4 años, por ejemplo, en estos supuestos se realizaba la investigación con instrucción y se hacía juzgamiento en sala penal, ¿no? Entonces, ese sistema hemos vivido en nuestro país, pero actualmente vivimos o tenemos ya vigente a nivel nacional el sistema acusatorio, y este sistema acusatorio es de tendencia adversarial por lo siguiente. En el Perú no tenemos un sistema acusatorio puro porque en el sistema peruano no todo es oral. En el sistema peruano primero tenemos que presentar los diversos requerimientos por escrito y luego debemos oralizar. Nuestro sistema peruano, sistema acusatorio peruano, tiene una influencia de Francia, de España, de Estados Unidos, de Colombia, de Chile. En sí somos una mixtura y no tenemos un sistema acusatorio puro donde la oralidad prime sobre la escrituralidad. Por eso la primera recomendación que habría que mencionar esta noche es que en el litigio que participemos como sujetos procesales, Ministerio Público, Defensa, tenemos que aprender primero a escribir. Todos los pedidos que vamos a formular, en este caso, en un primer momento, en la etapa de investigación, que viene a ser la etapa donde va a primar la obtención y búsqueda de elementos de convicción, tenemos que hacerlo a través de escritos. Cuando nos encontremos en la etapa intermedia, del mismo modo, cuando nos corra traslado el juez de investigación para el requerimiento acusatorio, tenemos que presentarlo por escrito nuestra pretensión, ya sea realizando observaciones a la acusación, ya sea solicitando un medio técnico de defensa, entre otros. Esto implica que en el sistema penal acusatorio prima la escrituralidad. Entonces, esa famosa frase que menciona que en el proceso penal acusatorio todo es oral, no es tan cierto. Hay que revisar la naturaleza de nuestro sistema penal acusatorio. En nuestro sistema penal acusatorio, un claro ejemplo de ello es que, por ejemplo, para que exista juzgamiento, previamente tiene que pasar una etapa que viene a ser la fase intermedia, donde se debe debatir lo presentado por escrito, es decir, el requerimiento acusatorio primero se presenta por escrito y luego se oraliza en audiencia oral. A diferencia del sistema acusatorio puro, donde sobre todo prima la oralidad. Por ejemplo, en Estados Unidos existen dos tipos de juzgamiento. Primero, la etapa de investigación es realizada por los sujetos procesales, es decir, tanto la defensa como el Ministerio Público pueden realizar sus propios actos de investigación, cosa que no ocurre en nuestro país, puesto que en nuestro país, en este sistema acusatorio de tendencia adversarial, solo tiene el monopolio de la investigación el Ministerio Público. En el sistema acusatorio puro, a diferencia, las partes pueden realizar su investigación y una vez que realizan su investigación, pasan a la etapa de juicio oral, ¿correcto? Y el juicio oral en el sistema acusatorio puro se puede dar de dos modos, uno por jurado, como seguramente muchos han visto
en los videos, han visto también las redes sociales. En esos supuestos, el jurado está integrado por personas solventes, solvencia moral, y dan un fallo. Ese fallo no tiene una motivación, a diferencia del sistema acusatorio en el que nosotros nos encontramos, donde toda sentencia o resolución tiene que estar motivado, es decir, tiene que explicitar los fundamentos por los cuales se falla. También en el sistema acusatorio puro, las partes pueden elegir que el juzgamiento se lleve a cabo por un juez de derecho. Es decir, en el sistema acusatorio puro puede haber un juicio oral por juez de derecho, como en el nuestro, donde sea un juez que conoce derecho, se ha formado en derecho, y que el fallo lo dé el juez de derecho, y también puede haber juicios orales por jurado. Cosa distinta en el sistema acusatorio nuestro de tendencia adversarial, donde solo el juicio oral puede llevarlo a cabo un juez de derecho. Con esa precisión lo que quiero indicar es que este proceso penal del 2004, que no es tan nuevo, tiene más de 15 años de vigencia en nuestro país, establece 3 etapas claramente establecidas. La primera etapa se denomina etapa de investigación, que viene a ser diligencias preliminares y la preparatoria propiamente dicha. Una etapa crucial para la búsqueda y obtención de elementos de convicción por parte del Ministerio Público, es decir, solamente se realiza investigación durante la etapa de investigación. Esta etapa de investigación implica que va a existir un plazo, implica que el único titular de la acción penal va a ser el Ministerio Público, implica que si no existen suficientes elementos de convicción para pasar a la segunda etapa, el fiscal debe archivar el caso. Ahora bien, en este proceso penal del 2004 también vamos a encontrar una segunda fase, fase intermedia o etapa intermedia, que va a ser una etapa de saneamiento, una etapa de control, una etapa de depuración de los diversos elementos de convicción recabados en la etapa de investigación. La característica principal de esta segunda etapa es que no se realiza ningún acto de investigación, es una etapa de filtro donde los diversos elementos de convicción, a ver por favor el audio de alguien, a ver quién está con el audio, los diversos elementos de convicción que se ha recabado en la etapa inicial tienen que cumplir con el requisito de utilidad, pertinencia y conducencia. ¿Para qué? Para acreditar el hecho fáctico en materia de proceso penal. Lo que en concreto se va a debatir en este proceso penal son hechos de relevancia penal que se denominan proposiciones fácticas. En la etapa intermedia, en concreto, ¿dónde vamos a encontrar la proposición fáctica que va a ser materia de juicio oral? A ver, ahora sí quiero preguntar a los participantes. ¿En qué parte de la acusación se encuentra la proposición fáctica materia de juzgamiento en este nuevo modelo procesal penal? ¿Alguien que quiera participar? A ver. ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Pueden escribir por el chat, también puedo, voy a revisar. Y puedo dar respuesta a un modelo procesal penal en el hecho que va a ser materia de prueba. ¿Alguien? A ver, en este nuevo modelo procesal. ¿Alguien? La acusación fiscal, sí, pero la acusación fiscal es todo, es completo. La acusación fiscal tiene fundamentación jurídica, tiene fáctica, tiene varias partes. Lo que en concreto, ¿qué es lo que vamos a debatir en concreto? ¿Qué parte de la acusación fiscal es materia de debate en concreto en la tercera etapa del proceso penal? A ver, ¿alguien? Si no pueden hacerlo por activando su micrófono, pueden escribirlo a efectos de que de ese modo podamos también absolver esas dudas y de ese modo, de cierto modo, podamos transmitir conocimientos a todos, porque tenemos que entender, si nosotros vamos a litigar o vamos a ser asistente en función fiscal, asistente administrativo, tenemos que saber el objeto. ¿Por qué yo estoy en el Ministerio Público realizando actos de investigación? ¿Qué parte en concreto de la acusación voy a tener que probar más adelante como fiscal? ¿Cuál es el corazón? A eso me refiero. A ver, ¿alguien? Diligencias preliminares, no.
Diligencias preliminares son actos de investigación que vamos a realizar cuando se toma conocimiento de la noticia criminal. A ver, ¿alguien? ¿Algún participante me puede indicar qué parte de la acusación fiscal que han mencionado es materia de probanza? Voy a probar los medios de prueba. A ver. ¿Alguien? A ver, por favor, estamos para aprender y también retroalimentarnos. A ver, de los participantes. Alguien que me indique qué parte de la acusación es materia de probanza en la etapa de juicio oral. Imagínense que esta es una entrevista para que usted ingrese a laborar a la fiscalía. Salva. Salva. Corre. A ver, Walter Hernández dice fundamentación fáctica. Va bien. Pero qué, a ver, por favor, hay un audio de Margaret. Margaret, por favor, ¿me podrías ayudar? Muy bien, gracias. Muy bien, vamos por bien con Walter. Walter Hernández indica fundamentación fáctica. Pero ¿qué parte de la fundamentación fáctica es materia de probanza? Si fuera una entrevista para ingresar a la fiscalía, yo fuera el entrevistador y ustedes fueran los postulantes, yo podría decirles, ¿qué parte de la acusación es materia de probanza en juicio oral? ¿O por qué vamos a la etapa de juicio oral? Si yo les pusiera esa pregunta, ¿cómo ustedes absolverían? ¿Qué me indicarían como respuesta? Esto tiene una lógica. Muy bien. ¿No hay alguien que pueda indicar? Muy bien. Vamos a absolverlo. En concreto, lo que va a ser materia de probanza justamente va a ser el tema fáctico, pero en concretamente el tema fáctico en un requerimiento acusatorio se divide en 3 partes. ¿Alguien me puede decir las 3 partes en las que se divide la fundamentación fáctica? ¿Alguien? A ver, voy a ver el chat. ¿Alguien me puede indicar las 3 partes de la fundamentación fáctica? A ver, vamos. Vamos, chicos. Ajá, vamos, bien, Romario. Anteriores, concomitantes y posteriores. Eso se llama circunstancias, ¿correcto? Circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Muy bien, Jovet, muy bien. Esa parte de la acusación que están mencionando, circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, es todo un todo. Pero de ese un todo hay una parte específica, una parte que es el corazón. ¿Cuál creen que es? ¿Cuál de los 3 creen que es materia de probanza en un proceso penal, en una etapa de juicio oral? Y para esa parte tiene que estar enfocado todos los elementos de convicción, ahora convertidos en medios de prueba y luego serán convertidos en prueba. Muy bien. Muy bien, Juana, concomitantes. Circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes, circunstancias posteriores. Juana, muy bien, porque lo que va a ser materia de probanza va a ser un hecho de relevancia jurídico-penal, es decir, un hecho que trasciende el ámbito penal. Y ese hecho que trasciende el ámbito penal está establecido en las circunstancias concomitantes. No en la circunstancia anterior, tampoco en la circunstancia posterior. Lo que estoy indicando es, en un requerimiento acusatorio, primero, tiene que hablarse el tema fáctico. El tema fáctico tiene que ser dividido en 3 partes. Circunstancias precedentes, el hecho anterior al evento criminal, el hecho concreto del evento criminal y el hecho posterior del evento criminal. El hecho materia de probanza no es el hecho anterior, tampoco el hecho posterior, es el hecho concomitante. Esta parte, circunstancias concomitantes, tiene que estar establecido en circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por eso la defensa, si aquí hay colegas abogados, lo primero que tengo que hacer cuando me corren traslado de un requerimiento acusatorio no es revisar pues, cuánto ha impuesto, cuánto está solicitando la pena, qué elementos de convicción está presentando el fiscal. No, desde mi punto de vista, lo primero que tengo que observar es irme al corazón de la acusación y concretamente el corazón de la acusación, si hacemos un fin, es circunstancias. A ver, ¿alguien me dice? ¿Alguien? ¿Cuál sería el corazón de la acusación? Circunstancias concomitantes. Por eso, lo primero que tendría que establecer como abogado es, si el fiscal no me dice en esta parte de la acusación, lugar, tiempo y modo, cómo se ha cometido ese evento criminal, lo primero que voy a hacer como abogado defensor es realizar observaciones formales a la acusación. No voy a todavía ir al tema de fondo, yo todavía no estoy cuestionando autoría y participación, nada. Lo primero es, señor fiscal, dime cómo se ha cometido el delito.
fecha, hora, lugar, tiempo, modo. Nárreme de ese modo preciso en las circunstancias concomitantes para yo tener la oportunidad de ejercer el derecho de defensa. Esa parte va a ser materia de probanza. ¿Dónde va a ser materia de probanza? En la etapa de juicio. A esa parte que estoy mencionando, el fiscal tendrá que probar con los diversos medios de prueba que van a ser admitidos en la etapa intermedia. Para esa parte va a ofrecer el fiscal en la etapa intermedia al testigo, al perito, va a presentar la prueba documental, la prueba material para actuarlo en la tercera etapa del juicio oral. No se olviden, si alguien les pregunta en una entrevista de trabajo qué parte de la acusación fiscal es materia de probanza, es el hecho fáctico. Y si usted quiere ser más preciso, circunstancias concomitantes. Muy bien, con esa precisión lo que estamos indicando es lo siguiente, que en la etapa de juzgamiento lo que se va a debatir es un hecho. Ese hecho va a ser inmutable. ¿Qué quiere decir? No puede cambiar. ¿Y desde cuándo, doctor, no puede cambiar ese hecho fáctico? Desde que se da por finalizada la investigación preparatoria. Esto implica que cuando uno apertura diligencias preliminares puede establecer como hecho fáctico algo genérico. La investigación, diligencia preliminar y la preparatoria es progresiva. Ahora, cuando doy por finalizar la investigación preparatoria, el fáctico queda inmutable. Ahora bien, ese fáctico de la investigación preparatoria tengo que precisarlo, establecerlo claramente, como ya mencioné, en 3 partes, en la fase intermedia, etapa intermedia, con el requerimiento acusatorio. Y concretamente, ¿en qué parte? Circunstancias concomitantes, ¿correcto? Por eso, la etapa de juzgamiento va a ser una etapa donde se va a debatir un hecho de contenido jurídico penal, no cualquier hecho de contenido jurídico penal que es atribuido a una determinada persona. Y para eso el Ministerio Público va a actuar, ya no va a ofrecer, va a actuar en la tercera etapa del juicio oral diversos medios de prueba que va a convertirse en prueba para lograr una sentencia condenatoria. Y por otra parte, la defensa, ¿qué va a hacer? Va a contraatacar, pues, a esos diversos medios de prueba con técnicas de litigación, como por ejemplo, el contraexamen. Entonces, no se olviden que en la etapa de juzgamiento, el hecho materia de juzgamiento va a ser el hecho jurídico penal atribuido a una determinada persona. A ver, hay un audio de Gisela. ¿Quiere comentar, Gisela, algo sobre esto? Muy bien. Entonces, lo que estamos indicando con esto es lo siguiente, que en el nuevo modelo procesal penal existen 3 etapas claramente establecidas. La etapa más importante para los que elaboramos en Fiscalía, yo soy fiscal anticorrupción, igual que tal vez muchos de ustedes que trabajan o laboran en Fiscalía, para nosotros la etapa más importante no es el juzgamiento, es la etapa de investigación preparatoria. ¿Por qué es importante indicar esto para la Fiscalía? Porque si nosotros no hacemos una correcta investigación en este primer momento, etapa de investigación, que se subdivide en diligencias preliminares y la preparatoria propiamente dicha, lo que vamos a tener como resultado es la absolución, el archivo del caso en cualquiera de estas siguientes etapas. Entonces, todo el esfuerzo que vamos a realizar como asistente en función fiscal, está enfocado desde mi punto de vista aquí. Esto quiere decir lo siguiente, que si en esta primera etapa de investigación, armamos bien nuestro caso, hemos agotado todos los actos de investigación, téngalo por seguro que esta segunda fase va a ser una fase de filtro y en el juzgamiento vamos a lograr la condena. Pero si en esta primera etapa no hemos realizado una buena investigación, falta elemento de convicción, téngalo por seguro que aquí puede haber un sobreseimiento y en la tercera etapa puede haber sentencia absolutoria. Por eso, desde mi punto de vista personal, la etapa de investigación en muchos casos puede decidir la sentencia de una persona. Puede decidir, porque si acá recabo suficiente elemento de convicción, la defensa puede decir, señor fiscal, terminación anticipada, acepto los cargos, muerto el caso. Si tengo suficiente elemento de convicción aquí, puede llegar a esta etapa, puede pasar fase intermedia, y en la etapa de juzgamiento igual la persona puede decir, mira señor juez, yo ya no voy a debatir, quiero acogerme a una conclusión anticipada. Muy bien, con esa precisión lo que estoy indicando es lo siguiente, de manera muy general. ¿Cómo ingresa la noticia criminal al Ministerio Público? ¿Cuándo se activa el aparato del Estado?
El aparato del Estado se activa cuando ingresa una noticia criminal por cualquiera de estos medios. La noticia criminal puede ingresar por medio de una denuncia penal escrita, es decir, el agraviado presente una denuncia escrita. Segundo, la noticia criminal puede ingresar a través de una denuncia verbal, es decir, la persona agraviada concurra al despacho fiscal e interponga su denuncia. También puede ocurrir a través de que el Ministerio Público acoge esta noticia criminal por medio de alguna red social, como podría ser el Facebook, o puede ser que ingrese por medio de la televisión, la radio, el periódico, entre otros. Imagínense que yo estoy de turno, o conjuntamente con ustedes, que son mis apoyos, personal de apoyo, colaboradores, vemos pues en la televisión de que en nuestra jurisdicción se ha cometido un delito, y lo primero que se ha enterado no es la policía, sino la prensa se ha enterado, y transmite por la radio, la televisión, ese evento criminal. Entonces nosotros podemos acogerlo, esa noticia criminal de oficio, sin necesidad que la policía me comunique, ¿correcto? Yo estoy viendo Canal N, veo pues que mi jurisdicción cometió un delito, y la policía ni siquiera me ha pasado la voz. En esos supuestos puedo acoger de oficio la noticia criminal. Pero también puede ingresar la noticia criminal por otros medios, por ejemplo, por correo electrónico, páginas web, entre otros. También puede ingresar la noticia criminal por medio de la comunicación de autoridades, como por ejemplo de la policía en temas de flagrancia delictiva. Ahora bien, cuando ingresa la noticia criminal, para que se dé inicio al aparato estatal de la persecución penal, tiene que ocurrir algo. Esta noticia criminal tiene que ingresar por mesa de partes. Esto implica que mesa de partes tiene que asignarle un código. Esto es como si usted tiene su DNI, las carpetas fiscales van a tener un número, un código, pero automáticamente no va a ingresar al despacho fiscal. Esto implica que el personal de mesa de partes primero acoge la noticia criminal, luego comunica, una vez que establece el código a que le corresponde esta investigación, da a conocer al fiscal coordinador, es decir, al fiscal provincial coordinador, que va a asignar o designar esta carpeta al fiscal provincial corporativo. Si nosotros queremos ver un poco más en gráficos de lo que estamos comentando, tendríamos que indicar más o menos de este modo. Ingresa la noticia criminal por cualquiera de los medios que he mencionado, mesa de partes acoge esa noticia criminal, en este sistema de gestión fiscal se establece, se ingresa los datos, quién es el denunciante, quién es el agraviado, qué delito está imputando, entre otros, y luego, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que por sistema, por el sistema informático, sistema de gestión fiscal, se va a determinar este número de carpeta, el número de carpeta. Y esta carpeta va a ser entregado o asignado a un fiscal provincial de la Fiscalía Corporativa. Y este fiscal provincial de la Fiscalía Corporativa puede redistribuir internamente entre los fiscales adjuntos. Eso sería la distribución o asignación de casos en forma muy general. Por ejemplo, cuando no estamos de turno. Pero cuando estamos de turno, normalmente ocurre de que los casos que ingresen, la noticia criminal que ingrese durante nuestro turno, van a ser asignados al despacho que está de turno, ¿correcto? Ahora bien, si nosotros revisamos un poco más sobre este tema, cuando ingresa la noticia criminal, en el supuesto que no estamos de turno, el fiscal provincial delegado es el encargado de redistribuir la carga interna. Este fiscal provincial delegado, a sus pares que vienen a ser fiscales provinciales corporativos, en forma equitativa va a entregar los casos, ¿correcto? Y lo va a delegar, es decir, va a derivarlo por el sistema y también en forma física. Este fiscal provincial coordinador tiene como jefe inmediato a un fiscal superior, quien va a ser el que va a impartir, de cierto modo, ciertas disposiciones
de la actuación de la Fiscalía Provincial Corporativa. Ahora bien, si nosotros revisamos internamente el despacho fiscal, en este nuevo modelo procesal penal, a nivel nacional vamos a encontrar por lo menos un fiscal provincial que va a estar integrado internamente por lo menos por 2 fiscales adjuntos provinciales y también por personal administrativo, como por ejemplo personal de asistente en función fiscal y asistente administrativo. Este modelo va a ser uniforme para todas las fiscalías provinciales penales corporativas. Sin embargo, puede variar la cantidad de fiscales adjuntos, por ejemplo, de 2 a 5, de 2 a 3, y la cantidad de personal administrativo, asistente en función fiscal y asistente administrativo, de acuerdo a la carga procesal y al distrito fiscal en el que se encuentre. Ahora bien, señalado esto, entonces, lo que tenemos que indicar también, para luego mostrarle cómo es esta distribución, es que el despacho fiscal corporativo, esto viene a ser la Fiscalía Provincial Penal Corporativa, normalmente va a realizar 2 tipos de actos: actos administrativos y actos de investigación. Y dentro de este grupo de actos que va a realizar, sobre todo el fiscal provincial, actos administrativos y actos de investigación, el personal de apoyo, asistente en función fiscal, asistente administrativo, es de suma importancia, porque este personal de apoyo es el que va a realizar de cierto modo los actos administrativos. El fiscal provincial no va a hacer los oficios, el fiscal provincial no va a hacer los informes. El fiscal provincial va a revisar esos oficios, esos informes que ustedes van a proyectar. El fiscal provincial, entonces, en este nuevo modelo procesal penal y en este despacho fiscal corporativo, cumple 2 actos en concreto: actos administrativos, actos de control al personal referido a fiscales adjuntos, al personal administrativo. Asimismo, realiza actos de investigación, que viene a ser con autorización fiscal y sin autorización fiscal, como lo vamos a desarrollar. Entonces, lo que quiero indicar es, cuando usted ingrese a laborar a la fiscalía, lo que va a observar internamente es este tema: que usted puede hacer actos administrativos adicionales a lo que puede realizar como actos de investigación. A usted internamente, por ejemplo, un fiscal al cual usted apoya, le puede decir, si el fiscal provincial está pidiendo informes, el adjunto no le va a decir, yo voy a hacer el informe, sino te va a decir, anda preparando el informe y me pasas el borrador para revisarlo, y de ese modo damos cumplimiento a la orden. ¿Correcto? Entonces, en los actos de investigación que va a realizar el fiscal, sobre todo, está enfocado al tema de la búsqueda y obtención de elementos de convicción. Esto quiere decir, nosotros, Ministerio Público, somos los titulares de la acción penal y por tanto tenemos que ir en la búsqueda de los elementos de convicción solamente en la etapa de investigación. Esto quiere decir diligencias preliminares y la preparatoria propiamente dicha. Entonces, si ha ingresado la noticia criminal, es decir, han puesto en conocimiento el evento criminal, mesa de partes ha acogido ese evento criminal, le ha asignado un código, le ha asignado un número, pongamos 1-2022. Una vez entregado la carpeta fiscal por el sistema y en físico, en este caso por el fiscal provincial, ¿qué debo realizar yo como fiscal adjunto o como asistente en función fiscal? Aquí viene la segunda parte de la pregunta a los participantes. ¿Qué debo hacer si ya me ha designado, en este caso me ha asignado en físico y también por sistema en gestión fiscal, un caso nuevo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué harían ustedes en un caso en concreto? A ver, las preguntas y las respuestas, quiero verlo, si alguien quiere hacerlo en forma, participar activando su audio o escribiendo por el chat. ¿Alguien? A ver, voy a ver por el chat. Dicen disposición de apertura, muy bien. Esa es la única opción. Si acaban de entregarme la carpeta fiscal de una nueva noticia criminal, es decir, un caso nuevo, lo primero que debo hacer, ¿qué es? Como fiscal o como asistente en función fiscal. ¿Qué es lo que primero debo hacer? A ver, algunos dicen, debo aperturar investigación preliminar. Muy bien. Geraldine dice calificar. Exacto. 20, Geraldine. Porque lo primero que tenemos que hacer cuando nos derivan la carpeta, ya les estoy dando la secuencia que luego lo voy a mencionar,
ingresa la noticia criminal por mesa de partes pasa al fiscal coordinador, el fiscal coordinador pasa al fiscal provincial, el fiscal provincial asigna al fiscal adjunto y ahí imagínese que toma conocimiento usted. En esa secuencia que estamos mencionando, lo primero que tenemos que realizar antes de aperturar es realizar la calificación ¿de qué? De la denuncia. Pero concretamente, ¿de qué? Tenemos que observar qué parte de la denuncia. A ver, ¿alguien me puede decir qué parte de la denuncia en concreto consiste calificar la denuncia? ¿Alguien? A ver. Muy bien, Daisy. Daisy, 20, Daisy. Hechos. Cualquier hecho, a ver, cualquier hecho, el hecho de que me digan, señor fiscal, anoche salí a la calle y bueno, estuve estresado y eso quiero poner como denuncia penal. ¿Ese hecho vamos a calificar? No. Hechos con relevancia jurídico penal, es decir, que tengan trascendencia penal. Muy bien. Entonces, esa parte tiene que ser materia de calificación. Hechos con relevancia jurídico penal. Ahora bien, ¿qué opciones tengo si yo realizo la calificación? Tengo varias opciones. Entre ellas, primero, yo puedo rechazar esa denuncia. ¿Por qué? Esa denuncia es muy genérica, digamos, no me dice el lugar, no me dice, señor fiscal, ayer cuando estuve caminando, no, pongamos, me han robado un celular y también me cogotearon. Y ese hecho quiero poner como denuncia penal, pero no me dice el lugar, no me dice tiempo, no me dice en qué año. Puedo disponer el archivo liminar, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, aquí lo que tenemos que realizar, estimados amigos, primero es calificar el hecho. Todo tiene que ver con el hecho, porque a partir del hecho vamos a disponer diversos actos de investigación. Ahora bien, entonces, primera opción que tenemos es, primer punto que tenemos que resolver cuando nos designan o nos asignan un nuevo caso es revisar el hecho. ¿El hecho es de relevancia jurídico penal? ¿Sí o no? 2. ¿El hecho es claro o preciso o es genérico? Segundo, ver si ha prescrito la acción penal. Y como tercer punto, lo que tenemos que revisar es, ¿existe alguna individualización de algún agente? Es decir, ¿está imputando a alguien? ¿Hay algún dato que está mencionando en la denuncia sobre la individualización del agente? ¿Sí o no? Muy bien, este tercer elemento que estoy mencionando, sobre todo de la individualización del agente, no es obligatorio, porque se puede aperturar diligencias preliminares en contra de los que resulten responsables. Lo que sí tiene que ser trascendental es que sea un hecho de contenido jurídico penal. Ahora bien, entonces, una vez realizada la calificación, podemos expedir una disposición de inicio de diligencias preliminares. Entonces, si nosotros queremos hablar de la carpeta, ¿cuándo se inicia a formar la carpeta? La carpeta se va a iniciar con... A ver, ¿alguien me dice? A ver, quiero ver. ¿Están atendiendo o no la clase? A ver. ¿Cuándo se va a iniciar los actuados de la carpeta? ¿Alguien? A ver, quiero ver el chat. Quiero ver el chat. ¿Cuándo? Con la disposición de apertura. ¿Correcto? Pero que va a tener como antecedentes el hecho criminal, que viene a ser los actuados de la denuncia. Muy bien. Entonces, una vez realizado la calificación del hecho, por eso en esta parte quiero recalcar, no es copiar y pegar y disponer inicio de diligencia preliminar. Esa no es la labor. Si alguien le ha enseñado eso, olvídese, hay que desterrar. Aquí tenemos que cumplir una función específica. Nosotros, Ministerio Público, realizamos la calificación jurídica, es decir, yo subsumo el hecho en un tipo penal. No es copiar lo que me ha dicho el denunciante. El denunciante me ha dicho ABC delitos, yo también lo pongo ABC delitos. No, no, un ratito. Yo como Ministerio Público evalúo el hecho, veo que el hecho se adecua a un tipo penal y establezco el tipo penal que le corresponde. ¿Correcto? Cuidado, ¿eh? No es copiar y pegar lo que está diciendo el denunciante. Ahora bien, en esta parte lo que puede optarse es, hay varias opciones. Primero, archivar la denuncia. Si este hecho que me está diciendo no constituye delito. O dos, es un delito que ha prescrito. Me dice, señor fiscal, quiero poner como noticia criminal de que en el año 1900, imagínense,
Juan Pérez me secuestró para llevarme a su domicilio. No sé, pues ya, pero es del año 1900, entonces prescrito el hecho. Por tanto, archivo liminar. Por otro lado, también se puede optar por otras opciones, que viene a ser aperturar diligencias preliminares, disponer que estos actos de investigación se realicen en sede fiscal, es decir, en despacho, o disponer que se realicen los actos de investigación en sede policial. ¿Correcto? Estableciendo siempre un plazo. Y lo vamos a comentar más adelante respecto al tema de plazo, porque no es igual para todos los procesos el plazo. Por otro lado, también podemos disponer la reserva provisional de la investigación, siempre y cuando falte una condición de procedimiento. Un ejemplo de este sería, por ejemplo, nos ponen una denuncia por delitos ambientales, donde es necesario tener un informe, por ejemplo, de la OEF. Y no tenemos. Entonces, en ese supuesto, reservamos provisionalmente la investigación hasta que llegue ese informe y podamos continuar con los actos de investigación. Lo que quiero indicar entonces es que cuando nosotros tenemos conocimiento de una noticia criminal y vamos a abocarnos para activar este aparato del Estado, tenemos que tener en cuenta no solamente lo que indica el denunciante, sino también, como he mencionado, tenemos que hacer la calificación jurídica. Ahora bien, en esta lámina se les muestra de que en el proceso penal peruano los plazos varían de acuerdo al tipo de proceso. Este tema del plazo, para los estimados colegas abogados defensores, debería ser un criterio para establecer honorarios profesionales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo los plazos para procesos simples, que es, por ejemplo, 60 días, complejos 8 meses y criminalidad organizada hasta 36 meses. Segundo, en este tema del plazo, por ejemplo, en etapa de investigación preparatoria, el plazo normal de un proceso común, por ejemplo, para un robo agravado, para un homicidio, sería 120 meses. Para un proceso referido a corrupción de funcionarios, colusión, negociación incompatible, podría ser hasta 8 meses, complejo. Y en criminalidad organizada, tráfico ilícito de drogas, corrupción vinculada a criminalidad organizada, trata de personas, entre otros, el plazo puede ser hasta 36 meses, que puede ser prorrogado por 12 meses adicionales. Esto implica entonces que para poder litigar el nuevo modelo procesal penal, si vamos a asumir un caso, a ver, hay alguien, un audio que se está filtrando, desde mi punto de vista personal, como un criterio para establecer honorarios profesionales, es ver en qué tipo de proceso nos encontramos. Nos encontramos en procesos simples, con procesos que tienen una duración de 60 días, diligencias preliminares, preparatorias 120, que puede prorrogarse por otros 60 más, o nos encontramos en un proceso complejo de 8 meses, que puede ampliarse también por otros 8 meses en preparatoria, o nos encontramos en casos de criminalidad organizada, que está vinculada a que la investigación pueda durar hasta 7 años. Entonces, si usted quiere establecer honorarios profesionales en criminalidad organizada, imagínense que quiere sus servicios profesionales, por ejemplo, el alcalde X, para que lo defienda a usted, y ese alcalde es investigado por criminalidad organizada, actos de corrupción, y usted quiere establecer sus honorarios profesionales, tendrá que ver pues que esa investigación pueda durar, por ejemplo, puede durar hasta 7 años. Si usted le cobra X monto, tendrá que ver, ¿para 7 años se justifica este monto que le estoy cobrando o no se justifica? Por eso mi recomendación es el plazo del proceso de investigación tiene que ser tomado en cuenta como un criterio para establecer honorarios profesionales desde la defensa. Ahora bien, entonces, sobre el plazo, también comentar, cuando nosotros vamos a abrir diligencias preliminares, tenemos que tener en cuenta, como asistente en función fiscal, asistente administrativo y fiscales, en qué tipo de proceso nos encontramos. Nos encontramos en procesos simples, complejos o en casos de criminalidad organizada. Y de acuerdo a ello, vamos a expedir este plazo. Este plazo que vamos a expedir implica que dentro de ese plazo, solo dentro de ese plazo, vamos a realizar diversos actos de investigación, ¿correcto? Diversos actos de investigación que pueden ser efectuados directamente por el despacho fiscal
o puede delegar a la policía que efectúe estos actos de investigación. Ahora bien, con esa precisión lo que quiero indicar es lo siguiente. Una vez que se apertura diligencias preliminares, el fiscal puede disponer la realización de actos de investigación sin autorización judicial y disponer actos de investigación con autorización judicial. Esto va a depender de acuerdo al tipo de proceso. Puede disponer realizar actos de investigación sin autorización judicial. A ver, alguien que me indique del grupo, ¿qué tipo de actos de investigación puede disponer el fiscal sin autorización judicial? ¿Alguien? A ver, voy a ver el chat. A ver, ¿qué tipo de actos de investigación realiza Ministerio Público sin autorización judicial? A ver, alguien, déme un ejemplo. A ver. Muy bien, ¿alguien más? Muy bien, Jorge, excelente. ¿Alguien? Una más, vamos. ¿Qué otro acto de investigación del Ministerio Público sin autorización judicial? Desde mi punto de vista, el Ministerio Público realiza dos tipos de actos de investigación. Sin autorización judicial y con autorización judicial. A ver, muy bien. Entonces, efectivamente, ya, dan más de dos ejemplos, así que vamos estableciendo. Excelente, la señorita Liseli, Letwin y también Gisela. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio Público puede realizar actos de investigación sin autorización judicial, como por ejemplo, la toma de declaración de testigos, de imputados, realizar diversas constataciones fiscales, requerir a diversas instituciones públicas, incluso a personas jurídicas, que presenten diversa información. Para este tipo de actos de investigación, y peritajes también, claro, no se requiere autorización judicial. Ahora bien, por otro lado, la Fiscalía requiere necesariamente, obligatoriamente, autorización judicial para realizar diversos actos de investigación que sobre todo van a afectar derechos fundamentales. Esto implica que cuando se va a afectar derechos fundamentales, fiscal tiene que pedir autorización judicial. Ahora, ¿me pueden indicar ustedes algún ejemplo donde se requiera autorización judicial para hacer actos de investigación? A ver, efectivamente. Pamela, muy bien. También Alexandra. Para ese tipo de actos de investigación, como por ejemplo, la interceptación de las llamadas de las comunicaciones, o por ejemplo, para la videovigilancia en lugares cerrados, o para el allanamiento, entre otros, se requiere autorización judicial. Esto implica que el fiscal provincial penal no puede realizar este tipo de actos de investigación sin autorización judicial. Si realiza este tipo de actos de investigación sin autorización judicial, es ilícito y podría cometer el delito de abuso de autoridad, y aunado a él, podría ser materia de investigación ante el órgano de control interno. Es decir, podrían aperturarle un proceso administrativo sancionador que podría conllevarle a la destitución, incluido si esta es gravosa. Ahora bien, entonces, no olvidar que la Fiscalía puede realizar dos tipos de actos de investigación: actos de investigación sin autorización judicial y actos de investigación con autorización judicial. Los segundos grupos de actos de investigación que estamos mencionando, actos de investigación con autorización judicial, sobre todo se van a realizar para delitos violentos, delitos de criminalidad organizada, sobre todo, donde las técnicas especiales de investigación son trascendentales para desarticular la organización criminal. Por ejemplo, si yo estoy en un caso de criminalidad organizada vinculada a actos de corrupción u otro, tráfico ilícito de drogas, una primera técnica especial de investigación que tendré que utilizar será pues la videovigilancia. Puedo hacer videovigilancia con autorización fiscal o videovigilancia con autorización judicial. Y aquí quiero detenerme un minuto y precisar que la videovigilancia siempre se va a realizar con autorización. Ningún efectivo policial del país puede realizar grabación fílmica, captura de imágenes sin que exista autorización. ¿Autorización de quién? Autorización del fiscal con una disposición fiscal
para grabaciones fílmicas en lugares públicos y autorización judicial para grabaciones de imágenes y videos en ambientes cerrados, ¿correcto? Con esa precisión. Ahora bien, señalado esto, lo que estamos indicando es que todo este acervo documental que vamos a recabar de la investigación sin autorización judicial y con autorización judicial va a formar parte de la carpeta fiscal. Va a formar parte de la carpeta fiscal. Ahora bien, si nosotros disponemos diligencias preliminares y establecemos un plazo, como he mencionado, podemos disponer que esa investigación se lleve a cabo en sede fiscal, y también podemos disponer que se realice esos actos de investigación en sede policial. Luego voy a absolver las dudas, ¿ya? Por favor, están haciendo las preguntas al final, como mencioné, al final. Muy bien, entonces, cuando establecemos que la investigación se lleve a cabo en sede policial, tenemos que establecer un plazo para que la policía realice los actos de investigación, haga la búsqueda y obtención de diversos elementos de convicción y nos remita el informe policial dentro del plazo establecido. Nosotros, Ministerio Público, somos los únicos que emitimos pronunciamiento de fondo. Nosotros, Ministerio Público, somos los únicos que podemos decir, este caso lo vamos a archivar, y lo archivamos con una disposición de archivo, o comunicamos al juez con una formalización de investigación preparatoria, o disponemos acusación directa a partir de los elementos de convicción que se han recabado en la etapa inicial de diligencias preliminares. Entonces, no existe en este nuevo modelo de que una vez aperturado diligencias preliminares se archive el caso en sede policial. Eso no existe en delitos de persecución penal pública. Ahora bien, si nosotros hemos dispuesto la apertura de la investigación, ya sea en fiscal o sede policial, lo primero que tenemos que establecer es un plan de trabajo. Establecer un plan de trabajo implica establecer una estrategia para reconstruir el evento criminal. Y para eso tenemos que utilizar ciertas preguntas de la criminalística. Para eso el fiscal tendrá que tener en cuenta cómo vamos a reconstruir este evento criminal. Acaba de ingresar la noticia criminal mencionando de que una persona fue asesinada. Hipótesis fáctica, tengo que plantear la estrategia de trabajo, de reconstrucción. ¿Cómo voy a reconstruir este evento criminal? ¿Qué sucede? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Quién fue el afectado? ¿Por qué lo hizo? Entre otras preguntas, tendrá que ser materia de solución, o tendrá que dar respuesta a estas preguntas los actos de investigación. Entonces, nuestra labor como asistente en función fiscal y fiscal, una vez que nos disponemos diligencias preliminares, va a estar enfocado a establecer la hipótesis de trabajo. ¿En qué parte de la disposición? A ver, voy a preguntar a los participantes, ¿en qué parte de la disposición consideran ustedes que está esta hipótesis de trabajo? Esta teoría del caso que tanto hablan algunos colegas. ¿En qué parte de la diligencia preliminar encuentran ustedes esta hipótesis de trabajo? ¿Alguien me puede indicar? A ver. ¿Alguien? A ver. Quiero escucharlos, por favor, o puedan escribirlo. ¿En qué parte de la disposición de inicio yo como abogado voy a decir, este fiscal, su teoría del caso está enfocado a lo siguiente? Yo como asistente en función fiscal digo, nuestra teoría del caso está enfocada a ello. A ver, ¿alguien? No, subsunción de los hechos, no. Eso es calificación jurídica. No, en los hechos denunciados, no. A ver, ¿ustedes han visto una disposición de inicio? Una disposición de inicio tiene tres partes: antecedente, el hecho, la tipificación, y luego viene la parte resolutiva. En la parte resolutiva, ¿qué hace el fiscal? ¿Qué han visto que hace el fiscal? A ver, ¿alguien? Vamos por ahí. No es la tipificación. Exacto, Ludwig. Ledwin. Esa parte que menciona. ¿Han visto en una disposición de diligencias preliminares? El fiscal dice, efectúese los siguientes actos de investigación. A, B, C, D.
tómese declaración de Pedrito, hágase la constatación fiscal, realícese la pericia, entre otras. Esa viene a ser la teoría del caso. Esa viene a ser la estrategia de la fiscalía. ¿Para qué? Para reconstruir el evento criminal. No se olviden, si nosotros queremos ver, a ver, cómo va a actuar la fiscalía ante esta noticia criminal, como abogado voy a decir, ¿qué actos de investigación va a disponer? Esa parte de los actos de investigación que dispone, la parte resolutiva de la disposición, viene a ser la teoría del caso que plantea el Ministerio Público. Lo que quiero indicar aquí es que esa teoría del caso es muy genérica, que poco a poco va afinándose porque la investigación es progresiva, tanto en diligencias preliminares como en la preparatoria. Ahora bien, siguiente pregunta. Si ustedes son asistentes en función fiscal o asistentes administrativos o fiscales, ¿qué es lo que tienen que recabar sobre un tipo penal? ¿Qué consideran que deben recabar de un tipo penal? He calificado el evento como peculado. ¿Qué debo recabar del peculado? A ver, ¿alguien me puede indicar? ¿Qué es lo que tenemos que recabar? ¿Elementos objetivos o subjetivos? Elementos objetivos. Entonces, lo que tenemos que recabar son elementos objetivos del tipo penal. En otras palabras, lo que estoy mencionando, yo tengo que reconstruir el evento criminal enfocado a los elementos objetivos, porque el tema subjetivo va a ser deducible de los elementos objetivos desde mi punto de vista personal. Esto quiere decir que usted va a reconstruir los requisitos que exige el tipo penal. En un ejemplo, si estamos, por ejemplo, en un delito de peculado, lo primero que tengo que recabar son elementos objetivos. Los elementos objetivos serán los requisitos que exige el tipo penal para la materialización del delito. Es decir, primero, que sea un funcionario servidor público. Muy bien, entonces, ¿qué voy a recabar? Que esta persona es funcionario servidor público. En un ejemplo que estemos ante una investigación, ante un alcalde que acaba de apropiarse de $1 millón, ¿qué es lo primero que voy a recabar? Voy a recabar como elemento objetivo primero, señor es funcionario servidor público. ¿De dónde lo voy a recabar? Jurado Nacional de Elecciones. Segundo elemento del tipo, relación funcional con el bien. ¿Qué es lo que voy a recabar como segundo elemento? Que esta persona tiene facultades de administrar, custodiar o percibir estos caudales. Tercer requisito del tipo penal, apropiación. Para la apropiación, para sí o para otro, o hubo una disponibilidad jurídica. En ese tercer momento tendré que enfocar mis actos de investigación, toma de declaraciones, manifestaciones, visualización de cámaras, entre otros, para ver el contexto de cómo ocurrió la apropiación. Entonces, el MOF, el ROF, como dice Liceli, importantísimo, ¿para qué? Para establecer la relación funcional. En ese ejemplo que estoy mencionando, si en el MOF, ROF o cualquier otro documento de gestión interna no se establece esa función específica de la relación funcional con el bien, esa persona no podrá ser imputado como autor, pero sí podría ser imputado como cómplice. Entonces, lo que estoy indicando, esta pauta que estamos señalando, se tiene que hacer para todos los delitos. Estoy en homicidio igual. ¿Quién es el sujeto activo pasivo? ¿Qué requisitos se necesita para acreditar el verbo rector? ¿Y cómo voy a reconstruir ese evento criminal? Muy bien. No olviden que como asistente en función fiscal, lo que tienen que enfocarse es, desde mi punto de vista personal, a establecer o recabar los elementos objetivos del tipo penal. Muy bien. Ahora bien, si la calificación jurídica que se hace a esta etapa, diligencia preliminar y la preparatoria, es progresiva. Esto quiere decir que, a ver, hay un audio, o quiere participar, por favor. A ver. Ahora bien, en esta etapa inicial, que viene a ser diligencia preliminar o preparatoria, esta calificación que hemos señalado inicialmente puede variar. Es decir, yo inicialmente aperturé por hurto, pero del resultado de mis elementos de convicción me hacen deducir. A ver, por favor, a ver. Fran, por favor, ¿va a opinar? A ver, por favor, el audio. A ver, ya, muchas gracias. Lo que estoy indicando es, la calificación jurídica que vamos a establecer inicialmente también es progresiva, porque el resultado de los elementos de convicción van a establecer ante qué evento criminal nos encontramos, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta ese tema.
Si somos abogados defensores, como bien lo ha señalado uno de los participantes y está ya en la formalización, podríamos plantear medios técnicos de defensa, como por ejemplo improcedencia de acción, ¿correcto? Entonces, lo que quiero indicar es, sobre todo si somos asistente en función fiscal, o fiscales o asistente administrativo, tenemos que tener en cuenta para reconstruir el evento criminal los elementos objetivos del tipo penal. Los elementos objetivos del tipo penal hay que relacionarlo como cuáles son los requisitos que yo necesito para reconstruir este evento criminal. A, B, C, D requisitos es necesario y a eso tengo que enfocarme con los diversos actos de investigación. Ahora bien, todos los actos que realizamos durante esta etapa inicial, diligencias preliminares, la preparatoria, van a formar parte de la carpeta fiscal. Ahora bien, los actos de investigación que podemos realizar en el despacho fiscal son las siguientes que ustedes están observando. Podemos recibir declaración de testigos, de imputados, podemos pedir informes a entidades públicas y privadas, podemos disponer que se realicen diversas pericias, médico-legal, contable, grafotécnico, entre otros. Podemos ordenar que se practique reconocimiento en lugares, aseguramiento de pruebas, entre otros. Ahora bien, también podemos hacer la reconstrucción, entre otros, ¿cierto? Ahora bien, también si nosotros delegamos que esta investigación se realice en sede policial, la policía puede realizar diversos actos de investigación, recibir declaración de testigos, imputados, puede realizar diversos actos de investigación enfocados sobre todo a reconstruir el evento criminal. Esto quiere decir, puede levantar planos, capturar a los autores, asegurar documentos, allanar locales, entre otros. Esto quiere decir en concreto que cuando se apertura diligencias preliminares, el fiscal debe tomar una decisión. Si la investigación se va a llevar en sede fiscal o se va a llevar a cabo en sede policial. Regla general. Segundo, yo puedo aperturar diligencias preliminares en sede fiscal y más adelante puedo disponer también que esa carpeta sea remitido a sede policial para que realicen actos de investigación. Pero tiene que salir una disposición fiscal que mencione ello. Señalado esto entonces, la disposición fiscal, la denuncia, el diverso acervo documental forma parte de la carpeta fiscal. Ahora bien, la carpeta fiscal en el Ministerio Público vamos a tener dos tipos o dos clases de carpeta fiscal. Vamos a tener una carpeta fiscal física, que siempre ya conocemos que es nuestro material de trabajo, y también vamos a tener una carpeta electrónica que va a estar sobre todo con información digital en el sistema de gestión fiscal. Esto implica entonces que en Fiscalía debemos tener por lo menos, carpeta. A ver, luego voy a absolver las dudas, ¿ya? Por favor, para ya como les he mencionado al final. Ve dejando sus comentarios por la casilla del chat y de ese modo voy a revisar y vamos a absolver las dudas que hubiese. Ahora bien, entonces va a haber dos tipos de clases de carpeta. Una carpeta física y una carpeta electrónica. La carpeta física va a ser nuestro material de trabajo y como es nuestro material de trabajo, tenemos que custodiarlo bien, mantenerlo limpio, ordenado, foliado, en números y letras, entre otros. Esta carpeta física incluso puede ser de conocimiento del juez de investigación preparatoria en algunos tipos de diligencias o audiencias. Eso lo vamos a mencionar más adelante. Por otro lado, la carpeta fiscal va a estar organizada en una carpeta principal y carpeta auxiliar. La carpeta principal, sobre todo, va a contener toda la información, el acervo documental que hemos obtenido durante la etapa de diligencia preliminar y la preparatoria. Esto viene a ser, por ejemplo, la Municipalidad X acaba de remitir el expediente técnico de un proceso de contratación. ¿Dónde va a estar? En la carpeta principal. Por otro lado, también se puede aperturar carpetas auxiliares, que pueden ser varias, por ejemplo, carpeta de declaraciones, carpeta auxiliar de levantamiento bancario, carpeta auxiliar de notificaciones, oficios, entre otros. Pero para establecer este segundo tipo de carpetas, tiene que establecerse con una disposición fiscal. Entonces, esto va a ser, sobre todo, para que exista un orden, manejo de la información que vamos a tener. Es decir, el fiscal puede disponer en un caso en concreto, si el caso es pequeño, que todos los actuados formen en una sola carpeta.
que sería carpeta principal. Pero si el caso es complejo, estamos en corrupción, estamos en criminalidad organizada, a ver, donde vamos a manejar sobre todo una abundante cantidad de información, corrupción 20, 30 tomos, 50, pongamos en criminalidad 80, 100 tomos, necesariamente vamos a tener carpeta principal y carpeta auxiliar. Ahora bien, la carpeta principal entonces va a contener sobre todo información trascendental del caso. Entre otros, debe contener la carpeta principal lo siguiente: la denuncia, el informe policial, las diligencias de investigación, los documentos obtenidos, los dictámenes periciales realizados, las actas levantadas, las disposiciones emitidas, las providencias dictadas, los requerimientos formulados, las resoluciones emitidas por el juez de investigación preparatoria, documentación útil para los fines de la investigación. Esta tendría que estar dentro de la carpeta principal. Ahora bien, entonces, la carpeta principal contiene diversa información documental recabada durante los actos de investigación, de diligencias preliminares y la preparatoria propiamente dicha. Vuelvo a mencionar, solo tenemos una etapa para realizar actos de investigación y esa etapa viene a ser etapa de investigación que se subdivide en diligencias preliminares y la preparatoria propiamente dicha, con la tingencia que ya mencioné, que va a variar en cuanto al plazo de acuerdo al tipo de proceso. Ahora bien, por otro lado, vamos a tener la carpeta auxiliar. Como ya mencioné, para ello tiene que haber una disposición que establezca, y en la carpeta auxiliar vamos a encontrar ciertos documentos o instrumentos de trabajo como formatos, resúmenes, notificaciones, oficios, copias, hipótesis de trabajo, entre otros. Es decir, en este segundo grupo de carpeta auxiliar podemos establecer también, como he mencionado, carpeta de declaraciones, carpeta de levantamiento del secreto de las comunicaciones, entre otros. Esto para que sea funcional. Por eso cuando un abogado quiere sacar copias y no conoce, nunca estuve en este curso, va a decir, solicito todos los actuales de la carpeta fiscal. ¿A qué se refiere? ¿Carpeta principal o carpeta auxiliar? ¿O quiere ambos? Precíseme, pues, ¿no? Precíseme. Si yo fuera abogado, le estaría más enfocado en obtener la carpeta principal que la carpeta auxiliar, ¿correcto? Porque en la carpeta auxiliar vamos a tener cargos de notificaciones, los oficios, entre otros, formatos, entre otros. Entonces eso no es tan trascendental para la investigación, a menos que puedas obtener esa información para plantear un tema de nulidad. Muy bien. La base legal de este tema que estamos mencionando, sobre todo, vamos a encontrar en estas normatividades que voy a mencionar, el 748-2006, del año 2006, y también vamos a encontrar sobre el tema de la carpeta ciertos artículos específicos. Es decir, existe una normatividad específica sobre el manejo de la carpeta fiscal. Sobre el requerimiento al juez, sobre todo, habría que indicar que existe el artículo 8. Entre otros, lo que queremos indicar es cuando vamos a nosotros comunicar al juez un requerimiento, sobre todo, como por ejemplo el requerimiento de acusación o de sobreseimiento, se acompaña la carpeta física original, dejándose copias certificadas en despacho de los actuados. Y aquí mi primera recomendación. Esto va a variar de acuerdo al distrito fiscal donde nos encontremos. En algunos distritos fiscales, como en Tacna o en Lima Sur, por ejemplo, donde yo laboro, ya no se remite todos los actuados de la carpeta física original. Solamente cuando el juez lo requiera para pronunciamiento de fondo, cuando hay sobreseimientos y aprecie pues de que la defensa cuestiona algún punto específico, sí lo va a requerir. Entonces, en algunos distritos fiscales, los jueces solamente quieren que se remita, cuando presentamos requerimiento acusatorio, sobre todo, elementos de convicción que sustenten ese requerimiento acusatorio. Y aquí la recomendación para los amigos, asistentes en función fiscal, asistentes administrativos, lo primero que tenemos que hacer es digitalizar la carpeta. Yo ingreso a laborar en la fiscalía el día lunes, acabo de ser designado como asistente en función fiscal. Primer punto, abocamiento.
Segundo punto, digitalizar la carpeta cada 200 folios. ¿Para qué? La defensa en cada instante me va a estar solicitando copias, el fiscal me va a pedir la carpeta digital, el fiscal me va a pedir que tal vez presente la carpeta original como estoy mencionando, tengo que tener copias. Entonces, para no estar expidiendo copias en cada momento, la recomendación es digitalizar la carpeta cada 200 folios. Va aumentando la cantidad de folios, voy sacando copias y voy estableciendo una carpeta digital. También esa información va a ser trascendental, sobre todo para el estudio de las estrategias de investigación que se va a realizar en un caso concreto. Entonces, ¿quién es el responsable de custodiar la carpeta fiscal en este nuevo modelo procesal penal y conforme a este reglamento que ya mencioné? A ver, ¿quién va a ser? ¿Alguien me puede indicar? ¿Alguien me puede indicar quién es el responsable de la custodia de la carpeta fiscal? El asistente en función fiscal, el asistente administrativo, el fiscal, ¿quién es? ¿O es el personal de seguridad? Ajá, muy bien, muy bien. Entonces, hay o existe una función específica, ¿no? El asistente en función fiscal y la base legal respecto al tema de la responsabilidad está establecida en esta resolución de Fiscalía de la Nación 1735-2004, del 9 de mayo del 2014, Manual de Organización y Funciones de la Fiscalía Corporativa Penal, 4.18, cargo asistente en función fiscal. Son funciones del asistente en función fiscal, en el punto 5, custodiar. ¿Qué va a custodiar? Carpetas fiscales. ¿Qué pasaría entonces si se desaparece, se pierde una carpeta fiscal? ¿De quién va a ser la responsabilidad? ¿Quién responde ante ello? En el tema de la administración pública, tiene que estar preestablecido la función. No se olviden, en este manual de organización y funciones, en el punto 5, conformar, organizar, custodiar, foliar, clasificar según su estado las carpetas fiscales, los cuadernos y anexos que se requieran. Segundo, entonces, vamos a encontrar también en este artículo 7, referido concretamente al manejo de la carpeta fiscal, en esta resolución 748-2006, de junio del 2006, que el responsable va a ser el asistente administrativo o asistente en función fiscal, ¿correcto? Esta normatividad del 2006 menciona que puede ser el asistente administrativo, el asistente en función fiscal, cualquiera de las dos, conforme al artículo 7 de esta normatividad que estamos indicando. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del asistente en función fiscal en el tema del manejo de la carpeta fiscal y otros? Este personal administrativo, que viene a ser un colaborador importantísimo dentro del Ministerio Público, porque es de muchísimo apoyo, igual que el asistente administrativo, es trascendental para los actos de investigación. Entre otras funciones, tiene las siguientes. Y no olvidar esta primera. Algunos solamente se recuerdan que su función es notificar y recibir declaraciones. Y cuando se le pide, por favor, puede apoyarnos con proyectar alguna disposición, requerimiento u otro, dice, no, doctor, esa no es mi función. No olvidar, una de sus funciones del asistente en función fiscal es elaborar los proyectos de providencias, disposiciones, requerimientos, oficios por orden del fiscal, quien debe instruir sus lineamientos. Coadyuvar en la recopilación, procesamiento, análisis de la información de los casos bajo su supervisión del fiscal. Gestionar y recabar información por orden verbal o escrita del fiscal ante instituciones públicas o privadas. Y aquí mi recomendación número X, no sé en qué número voy. Cuando nosotros vamos a expedir una disposición o una providencia y vamos a requerir a una entidad pública, pongamos una municipalidad X, para que nos remita información documental, la gran mayoría comete el error de hacer oficios reiterativos. Reitero 1, 2, reitero el número 100 y no me manda la información.
mi experiencia como asistente en función fiscal ya hace tiempo. Yo fui asistente en función fiscal en el año 2011 al 2013 en las fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios de Lima, y de ahí la experiencia, ahora que asumo este cargo de fiscal, lo que les puedo dar como recomendación para no estar haciendo el reiterativo es lo siguiente. Para no hacer el reiterativo, tenemos que establecer en la providencia, en la parte resolutiva, o bien en la disposición, que se autoriza que en caso de incumplimiento injustificado de brindar la información dentro del plazo establecido, se ejecutará la exhibición forzosa y de proceder con la denuncia penal por desobediencia a la autoridad. Ese cliché que estoy mencionando, póngalo, estimado amigo, asistente en función fiscal, asistente administrativo, en tu providencia o tu disposición fiscal, a efectos de que tengas un respaldo de la parte normativa para ejecutar el requerimiento. Esto implica lo siguiente, que cuando voy a oficiar, solamente voy a oficiar una vez a esta institución pública, poniéndole ese cliché. En caso de que esta institución pública, representada por un funcionario público, no me cumpla con remitir, yo no voy a hacer el reiterativo, yo no voy a perder tiempo, voy a materializar el apremio que puse en la providencia o en la disposición fiscal. Es decir, ¿cuál era el apremio? Que en caso de incumplimiento injustificado dentro del plazo establecido, de proceder con la exhibición forzosa y de proceder con la denuncia penal. Esto implica que me voy a constituir conjuntamente con el fiscal a la institución pública. ¿Para qué? Para levantar acta. Entonces, ¿qué voy a hacer como asistente en función fiscal? Le voy a decir, señor fiscal, mira, ya pasó el plazo, le hemos dado 15 días, estamos en el día 40, este señor no ha remitido ninguna justificación, menos ha llegado un documento de esa institución pública, el plazo es apremiante, lo que corresponde es ejecutar ese extremo que hemos mencionado. Vamos a constituirnos con el fiscal, lo primero es entrevistarnos con el representante de esa institución, hacerle observar, mostrarle la parte, llevar la providencia o disposición fiscal donde diga se autoriza la exhibición forzosa. ¿Correcto? Y segundo, mostrarle el cargo del oficio que hemos mandado, hemos presentado. Y tercero, pedirle por qué motivo no han remitido hasta el día de hoy la información requerida. En ese supuesto puede ocurrir dos puntos. Primero, que el representante les diga, mira, doctor, yo internamente he dispuesto, pero el personal no ha cumplido, aquí está la información, por favor, denos 24 horas o 48 horas para dar cumplimiento. Muy bien, el fiscal puede acoger ello. Segundo, puede ser que no exista ninguna justificación interna, dirigirse directamente al área donde se encuentra, si estamos en logística, irnos a logística, pedir la exhibición forzosa del documento y disponer ese acto que saquen copia. Levanto el acta y en el acta preciso que se está haciendo la exhibición forzosa como parte de la materialización de esa parte que había mencionado en la providencia o la disposición fiscal, y aunado a eso preciso, pues, que el funcionario requerido no ha cumplido dentro del plazo establecido con lo solicitado, debiendo remitirse los actuados a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de turno para que aperture, en este caso, investigación por el delito de desobediencia a la autoridad. Entonces, ¿qué hago? Me evito estar reiterando, mandando oficio número 100 y de este modo materializo mi apercibimiento. Previamente tiene que estar ese cliché, desde mi punto de vista personal, en la providencia o disposición fiscal para que tenga respaldo jurídico. Si yo no lo he puesto, yo no puedo hacer exhibición forzosa. Muy bien. También en esta función que estamos mencionando del asistente en función fiscal está el tema de la clasificación de la información. Cuando ingrese la información documental sobre todo, va a clasificarse dentro de esta carpeta fiscal, sobre todo, de acuerdo al orden que llegue o de acuerdo a la información importante que
se pueda establecer, ¿correcto? Sobre todo tenemos que clasificar por fechas, si está vinculada a determinada persona, también, a efecto de que sea manejable la información dentro de la carpeta fiscal. Otra recomendación, las carpetas fiscales tienen que estar foliadas. Foliadas, a ver, ¿alguien me puede decir cómo tienen que estar foliadas? A ver, voy a ver el chat. ¿Cómo tienen que estar foliadas las carpetas? A ver, ¿alguien? A ver, ¿cómo tienen que estar foliadas las carpetas? La pregunta. Azul, ya, números y letras, excelente. Me da muchísimo gusto. Las carpetas fiscales no solamente tienen que estar foliadas con números, tienen que estar foliadas con números y letras, legibles. Hoy en día pueden foliar con fotocopia, ¿correcto? Con esa fotocopiadora que tenemos en la fiscalía, una tarde, un fin de semana puede foliar. Claro, para que no se pelee con sus colegas, trate de sacar un tiempo donde no hay mucho personal en esa área. ¿Correcto? De manera ascendente, excelente. ¿Correcto? Por eso la recomendación antes de digitalizarlo es tenerlo foliado. Entonces, tu primer trabajo tendrá que ser foliar. Tu primer trabajo será lo que te estamos indicando esta noche, a efectos de que logres, como yo lo logré en un momento de mi etapa de asistente en función fiscal, las felicitaciones o donde la calificación diga supera las expectativas del puesto que desempeñan. Obtengan esa calificación que se les da, ¿no? Y también tendrán mayores posibilidades de poder ascender de asistente en función fiscal o de asistente administrativo a ser fiscal adjunto o fiscal provincial en un caso determinado. Entonces, la foliación es importantísima. Usted no puede entregar al usuario que viene a ser el agraviado o el imputado una carpeta fiscal sin foliar, ¿correcto? Si yo fuera su fiscal, lo primero que obligaría a mi persona sería que tengan la carpeta foliada, porque tenemos que trabajar con folios. Si yo quiero mostrarle al testigo un documento en una declaración hoy en día virtual, lo que le voy a pedir a mi asistente es, entrégame, pásame, compárteme la carpeta digital y yo lo voy a compartir en pantalla. Entonces necesito que eso esté foliado para decirle, señor testigo, precise si usted reconoce el documento que se encuentra a folios 100 de la carpeta fiscal que se muestra en este acto. Pero si no está foliado, ¿cómo voy a individualizar el documento? Mi recomendación. También el asistente en función fiscal es el encargado de entregar los depósitos administrativos, siempre tener en cuenta, tiene que dejar constancia de la entrega. Apoyar en la redacción de actas, y aquí mi recomendación. Ustedes, de iniciativa personal, siempre pidan al fiscal provincial o al adjunto participar en las diligencias. No solamente se limite a notificar, estar chismeando, entre otros. No, haga actos de investigación para que cuando tal vez usted quiere dejar la fiscalía, tenga experiencia para el tema de litigio desde afuera. Y si va a hacer la carrera fiscal, domine los diversos actos de investigación que tiene que realizarse dentro del despacho fiscal. La redacción de actas es fácil. Hay una técnica, seguramente tal vez hay un módulo en este curso donde va a enseñar elaboración de actas, providencias, disposiciones, pero lo que tenemos que tener claro es que las actas acogen, a ver, ¿quién me dice que acogen las actas? A ver, ¿alguien? Voy a ver el chat. Veo que hoy estamos súper interactivos. ¿Qué plasma el acta? El acta fiscal. Usted es asistente en función fiscal o asistente administrativo, le lleva el fiscal y le dice, a ver, vamos a iniciar con la diligencia. ¿Qué plasma el acta? Hechos, efectivamente. Bien, Carlos, estamos excelentes. Entonces, el acta fiscal plasma hechos, ¿correcto? No plasma opiniones, hechos. Esto quiere decir lo que yo observo. Si acabo de hacer si he dispuesto una constatación fiscal, veo, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo una casa de material noble, pintado color blanco, con columnas de fierro. Tengo que describir hechos, ¿correcto? Por favor, no se olviden. Cuidado que usted elabore un acta con opiniones. Si quiere hacer opiniones, llame a una declaración a un perito. El único que puede opinar es el perito en el nuevo modelo. Los testigos hablan sobre hechos que han observado, han percibido.
Y otra recomendación, aquí para el asistente en función fiscal, asistente administrativo. La declaración del imputado no es medio de prueba. La declaración del imputado es derecho de defensa. Esto implica que yo no voy a perder mi tiempo, yo no voy a perder mis esfuerzos, primero llamándole al imputado para tomarle la declaración. No, al imputado usted llámelo al final, una vez que ha acabado de realizar todos los actos de investigación y dígale, imputado, señor X, tenemos todo esto en contra suyo. ¿Qué tiene que decir ante ello? ¿Va o quiere salida alternativa? El imputado puede guardar silencio. El imputado puede mentir. El imputado puede decir cualquier hecho, así que usted no se fíe en lo que dice el imputado. Lo que buscarse como asistente en función fiscal o fiscal, asistente administrativo, es reconstruir el hecho con diversos elementos de convicción distintos a la declaración del imputado. El imputado va a negar desde el inicio. Esta persona lo que quiere es que no se le descubra el evento criminal. Entonces, lo que tengo que enfocarme es en el testigo, en el documento, en el objeto material. Ahí tengo que enfocarme para reconstruir el evento criminal. Y toda esa información que voy a recabar, ¿dónde va a estar? En la carpeta fiscal, ¿correcto? Muy bien, como dicen, puedo decirle, y aquí también hago una recomendación antes de olvidarme, cuando hemos reconstruido todos los elementos de comisión, opinión personal, es decirle al imputado, señor, tiene la única y la última oportunidad en este despacho fiscal de acogerse a una salida alternativa. Esto implica que si usted no quiere acogerse a una salida alternativa en esta etapa, que estamos, por ejemplo, en preparatoria, este despacho fiscal no acoge otras salidas alternativas más adelante. Es decir, no voy a aceptar una conclusión anticipada. ¿Por qué? Tú no me vas a hacer investigar, me vas a llevar a etapa intermedia, una audiencia de control de acusación. Luego me vas a llevar a la etapa de juicio oral para decirme, señor fiscal, quiero acogerme a conclusión anticipada. No, señor. La conclusión anticipada no es obligatorio para el fiscal. No es obligatorio. ¿Correcto? El fiscal puede decir, yo no voy a aceptar, señor juez, la conclusión. Yo quiero irme a juicio porque voy a demostrar con estos elementos de convicción, ahora convertidos en medios de prueba, de que esta persona es responsable. Y habrá un fallo más adelante. Así que vamos al debate probatorio. Entonces, una estrategia también dentro de la labor de asistente en función fiscal, es convencerle a esta persona cuando hemos recabado todos los elementos de convicción, decirle, solamente existe una oportunidad en este despacho fiscal, si usted desea, para salidas alternativas. Si no desea, muy bien, vámonos, nosotros continuamos con nuestra labor de Ministerio Público. Realizaremos más actos de investigación, formularemos la acusación, lo sustentaremos, luego probaremos esa responsabilidad penal en la etapa de juicio oral. Y de ese modo no hacemos un trabajo en vano. Recomendación y opinión personal. Puede ser que otros digan, no, así no es, o yo sí quiero darle la segunda, la tercera oportunidad. No, conmigo hay una sola oportunidad. No me vas a hacer trabajar por demás en las demás etapas y luego decirme, quiero terminación anticipada. Muy bien. Vamos, entonces, también, entre otras funciones del asistente en función fiscal, es apoyar en la recepción de denuncias verbales. Esto implica que nosotros, Ministerio Público, laboramos 365 días del año. Esto implica que trabajamos sábados y domingos, trabajamos feriados, por eso dentro del Ministerio Público siempre va a existir un fiscal que va a estar de turno. Y dentro de ese equipo, de ese binomio, siempre van a estar ustedes, asistentes de función fiscal o asistentes administrativos, brindándonos ese apoyo en esta labor. Y en esta labor de recepción de denuncias verbales puede ocurrir, por ejemplo, hoy en día, por el tema de la pandemia, imagínense que estamos de turno esta semana, el fiscal está en su domicilio, que vive a una media hora, y usted todavía está en el despacho y viene una persona a poner la denuncia penal, usted puede acoger esa denuncia penal con indicación del fiscal hasta que llegue el fiscal de turno y pueda dar la revisión final de ese acta, ¿correcto? Entonces, el apoyo que tenemos que brindar es de trabajo en equipo.
Cuando nosotros vamos a lograr una prisión preventiva, el resultado no es solamente del que ha sustentado. El que ha sustentado la prisión preventiva es como un lorito que habla, pues, ¿no? Pero el que ha hecho el trabajo de campo, viene a ser los policías, viene a ser el personal administrativo, entre otros. Entonces, el resultado no solamente debe llevarse como premio el que sustenta el requerimiento, sino todo el equipo. Cuando nosotros logramos una prisión preventiva o logramos una sentencia condenatoria, es el triunfo del despacho, no de la persona. Porque si el despacho no ha hecho correctamente su labor o no ha realizado correctamente estos actos de investigación, el resultado sería nefasto. Otra cosa, antes que me olvide, y que trabajamos en el despacho fiscal bajo indicadores. Esto que implica que vamos a estar bajo un foco que siempre nos va a estar observando, que viene a ser la unidad de gestión de indicadores de cada distrito fiscal. Entonces, nuestro control de plazo interno viene a ser el sistema de gestión fiscal. Este SGF, que seguramente muchos ya lo conocen, donde va a marcarse de diversos colores el tema de los plazos. Entonces, con esas precisiones, lo que quiero indicar es que toda la información que recabemos forma parte de la carpeta fiscal y el manejo de la carpeta fiscal lo va a realizar el fiscal y el asistente en función fiscal. Cuando va a solicitar copias, un usuario, el que va a dar acceso a esta carpeta será el asistente en función fiscal. Y aquí mi recomendación: antes de darle acceso a la carpeta fiscal, percátese que las hojas de la carpeta fiscal estén bien puestas. No sea que por ahí una hoja ya se ha roto o está por salirse y luego desaparezca. Primer punto. Segundo, antes de entregarle la carpeta fiscal al usuario, al abogado del imputado o al imputado, entréguele el formato de acceso, donde haga constar qué cantidad de tomos le está entregando, haga constar a qué hora está teniendo acceso a esa información, entre otros. Si va a tomar vistas fotográficas, deje constancia en ese formato que con celular A de la marca Samsung A20, por ejemplo, está tomando vistas fotográficas y precise qué folios de la carpeta fiscal va a tomar vistas fotográficas. ¿Por qué? Imagínense que usted le presta la carpeta, el abogado está en un lugar donde usted no lo observa y por ahí saca alguna copia o saca algún actuado y se pierde. ¿Quién va a ser el responsable de eso? A ver, ¿qué es el público? ¿Quién va a ser el responsable si se pierde un actuado de la carpeta fiscal? A ver, ¿qué dice el público? ¿Qué dicen los participantes? ¿Quién cree que va a ser el responsable? El asistente, pues. El fiscal ¿qué le va a hacer? Le va a poner un memo. Yo le voy a poner un memo, porque imagínense que era un documento trascendental que acaba de desaparecer. Y ahora para reconstruir tengo que tener un antecedente, y ese antecedente tendrá que ser un memo, y luego con el antecedente podré reconstruir ese documento. ¿Correcto? Entonces hay que tener muchísimo en cuenta lo que estoy mencionando, por favor. No es por darle, toma, anda viendo, anda revisando. No, un ratito, hay formalismos que hay que cumplir. Señor abogado, por favor, primero su carnet. Primero, por favor, llene este formato de acceso a la carpeta, firme, pregúntele, ¿va a tomar vistas fotográficas? Sí. ¿De qué folios? Muy bien, ahí hay que ponerlo en los folios entre otros. Y cuando vamos a recibir, verificar. Por esto he dicho, verifica la carpeta si tiene folios que están por salirse, cuidado que desaparezcan. O también indicarle, hay algunos abogados que tal vez son novatos, llevan su corrector, su lapicero y están rayando la carpeta. No pueden hacer ese tipo de actos las personas ajenas al Ministerio Público. ¿Correcto? Cuidado. Si se realiza ese tipo de actos, vas a tener responsabilidad funcional. El fiscal puede decir, a ver, esto no es lo correcto. Vamos. Ahora, por otro lado, en cuanto a la línea de autoridad, el asistente en función fiscal depende directamente del fiscal respectivo, que puede ser un fiscal provincial o un fiscal adjunto. Dentro de un despacho fiscal, el que va a manejar el tema de personal va a ser el fiscal provincial, ¿no? El fiscal provincial maneja, como he mencionado, realiza actos administrativos, va a manejar al personal fiscal adjuntos, y al personal administrativo, que viene a ser asistente en función fiscal y asistente administrativo. En nivel de responsabilidad, cumplir pues con las disposiciones impartidas relacionadas con la función que cumple.
Ahora bien, en cuanto al tema de la carpeta fiscal, el registro de apertura, como ya hemos mencionado, se da en la etapa inicial. Esto viene a ser en la mesa de partes. La mesa única de partes de la Fiscalía Provincial Corporativa es el que va a establecer el código único de la carpeta. Va a ser, por ejemplo, en el año 2022, pongamos, ha ingresado una denuncia en enero, primeros días de enero, será el número 1 2022, por ejemplo, ¿no? Entonces, los demás datos de identificación también ya se colocan en el sistema de gestión fiscal desde mesa de partes. Lo que va a tener como función el asistente en función fiscal es actualizar esos datos a través del sistema de gestión fiscal de acuerdo al avance de la investigación. Ahora bien, ¿cuántos folios debe tener cada carpeta fiscal? A ver, ya lo hemos puesto ahí, pero ya ustedes también están viendo, cada carpeta fiscal debe tener un máximo de 200 folios. Folios deben estar establecidos en números y letras. Si usted no lo realiza ello, cada año, normalmente pasa control interno. Cuidado, ¿no? Lo ideal sería, viene control interno, todo está en orden, nuestro semáforo está en verde, no tengo ningún cuestionamiento, felicitación para el despacho. Cuando no lo tienes foliado la carpeta, eres un poco descuidado con tu trabajo, vas a tener este problema, ¿correcto? Que última hora vas a estar foliando, los folios se te van a desaparecer o van a alterarse y ahí va a haber estrés laboral, ¿correcto? Entonces, en la fiscalía normalmente, ¿cuándo nos vamos a estresar? Cuando vamos a tener visita de control interno. Control interno va de este grupo de carpetas, 80 carpetas. Señor fiscal, entrégueme la carpeta 1, 10, 15, 35 y 50. Imagínense que esas carpetas no están foliadas. Responsabilidad funcional, ¿correcto? ¿A quién le va a llamar la atención inicialmente? Al fiscal. Y el fiscal luego, ¿a quién le va a llamar la atención? Al asistente en función fiscal, ¿correcto? Entonces, la foliación no debe exceder de 200 folios, con números y letras que ya hemos mencionado. Entonces, horas libres que estás avanzando un poco a poco, es mejor estar avanzando foliar que dejarlo. Más adelante lo voy a foliar. Eso de más adelante le puede traer problemas más adelante. En cuanto al orden, utilidad y funcionalidad de la carpeta, las piezas de la carpeta deben agregarse sucesivamente siguiendo la disposición fiscal, ¿no? De cierto modo, la funcionalidad está referido a que cada vez vamos a tener acceso a la información de la carpeta y esta tiene que estar, sobre todo, en orden a efectos de que se pueda hacer las diversas diligencias que realizamos dentro del Ministerio Público. También dentro del Ministerio Público, respecto al tema de la carpeta, se puede disponer la custodia temporal de estos documentos en un área distinta al del despacho. En caso de documentos voluminosos, estamos en casos de corrupción, tenemos 80, 100 tomos, lavado de activos, tenemos 200 tomos, y nuestro despacho es pues 2x2, y no hay espacio suficiente. Ya imagínense, nosotros en la Fiscalía a veces estamos trabajando encima de los expedientes. En esos supuestos, se puede remitir las carpetas para su custodia temporal. Y cuando vamos a requerir esos actuados, nuevamente lo podemos solicitar, ¿correcto? El área de archivo podría custodiar durante un determinado tiempo a efectos de que exista las comodidades del ambiente para poder trabajar ese caso. Por otro lado, ya les he mencionado el responsable de la custodia, asistente en función fiscal, asistente administrativo, cuidado, cuando se extravia algún folio, cuando se extravia alguna carpeta. Sí, la conservación de las carpetas fiscales deben estar establecidas o deben ser guardadas en anaqueles o archivadores, pero en la práctica vamos a ver que por el tema logístico, que no tenemos muchos recursos económicos, muchas carpetas van a estar en el piso. Hay que ingeniarnos cómo vamos a ordenar, ¿correcto? Lo ideal sería, por ejemplo, si tuviéramos posibilidades económicas, sería lo siguiente. Ustedes ven esta parte de este mueble. Lo ideal podríamos hacerlo así, ¿no? Imagínense que este mueble tiene cuatro ranuras. La parte de acá arriba podríamos poner diligencia preliminar. Todo diligencia preliminar. La segunda fila, imagínense que aquí hay así. Segunda fila, formalización de investigación preparatoria. Tercera fila,
etapa intermedia. Y cuarta fila, juicio oral. Y si tuviéramos algo más acá, tal vez está para remitir archivo, ¿no? Para remitir ya los casos que ya tienen pronunciamiento de fondo de archivo o con sentencia condenatoria consentida. Entonces podemos remitir. Entonces, el tema de la custodia, sobre todo, conservación, podríamos ingeniarnos de ese modo si tuviésemos recursos para ello. Pero hoy en día, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un cerro de carpetas aquí en el piso. Si fuera así, incluso tenemos que ordenarnos. Para no estar buscando en cada carpeta, tal vez podemos poner este grupo, todo diligencias preliminares. Segundo grupo, así grande, alto, formalización. Tercer grupo, etapa intermedia. Cuarto grupo, juicio oral. Para que cuando le pidan una carpeta fiscal no digan, ¿dónde está? Aquí, aquí, aquí. Al final lo desmanteles todo. Si no, simplemente lo ubicas en este grupo que está de, por ejemplo, de investigación. Entonces, la carpeta fiscal deberá permanecer completa y sin mutilaciones, guardando el principio de unidad. Por eso ya mencionaba, verificar que la carpeta, la información que está en la carpeta esté conservada. Y aquí mi recomendación también, en algunos casos vamos a recabar información documental con papel muy simple, como por ejemplo seguramente, no sé si es correcto mencionar, la famosa, ese papel que lo llaman papel cebolla. Si tuviesen ese tipo de información en papel cebolla, así de esas delgaditas, mi recomendación es saque copia, certifique y póngalo esas copias certificadas en la carpeta. No saque copias con la máquina, ese papel, porque puede romperse, hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, si se rompe esa información, imagínense esa hoja, reconstruirlo puede ser difícil. Entonces, mi recomendación en ese caso, sobre todo si hay ese tipo de papeles, esas delgaditas, seguramente muchos han visto, ese papel cebolla creo que lo llaman, o tengan así, boletos, algo chiquitos, la recomendación es sacarle copia y certificarlo. Y el otro lo podemos colocar incluso dentro de un sobre en la misma carpeta, ¿correcto? Entonces, cuando vamos a nosotros sacar copias en forma continuada, tengamos un respaldo documental. Ninguna actuación procesal podrá retirarse sin que previamente disponga el fiscal. Claro, para todo acto que va a realizar con la carpeta, tiene que poner en conocimiento del fiscal, ¿no? El responsable de la custodia, ya hemos mencionado, el traslado fuera de la fiscalía va a tener que ser con conocimiento del despacho fiscal, es decir, del fiscal provincial o del fiscal adjunto, ¿no? Tiene que haber, de cierto modo, también este registro del sistema de gestión fiscal. La carpeta fiscal no puede desaparecer, ¿correcto? No puede desaparecer. En caso de que desaparezca, podemos reconstruirlo también la carpeta con la información digital de la carpeta electrónica o de la información que podríamos recabar de las distintas personas que hemos entregado esa información antes de que se pierda. La lectura de la carpeta fiscal, ya le hemos dicho, sobre todo esas recomendaciones que he mencionado sobre el formato. En cuanto a la obtención de las carpetas, la recomendación aquí es el siguiente, tenerlo digitalizado toda la información y de ese modo verificar el pago de la tasa que haya efectuado el usuario y entregarlo. Hoy en día el costo es de 0.10, tanto para copias simples como para la información digital. Ya dependerá del usuario si quiere digital o quiere en físico. Pero la recomendación aquí es tenerlo digitalizado para no perder tiempo cada vez que nos soliciten que expidamos copias de unos actuados de la carpeta fiscal. Por otro lado, también indicar que tenemos que tener siempre copias de seguridad y estas copias de seguridad sobre todo vamos a tener cuando lo vamos a digitalizar. Por eso mi recomendación es digitalicen las carpetas de acuerdo al avance de la información que vamos teniendo. Carpetas con disposición de archivo lo vamos a remitir sobre todo para su custodia definitiva a la unidad o al área de archivo, ¿correcto? Esto va a estar con una disposición fiscal y con un oficio lo vamos a enviar. Para el tema de la pérdida, podemos recomponer la carpeta fiscal, sí, lo podemos hacer con piezas que podríamos obtener de la carpeta electrónica, es decir, cuando usted va a expedir una disposición, una providencia, un oficio, siempre tiene que subir
al SGF esa información. Pero también podemos recabar del usuario que tenga ese tipo de información y de ese modo podamos reconstruir o recomponer la carpeta desaparecida. Espero que nunca pase esto, ¿no? Porque sería trágico para el asistente en función fiscal. Si se pierde una carpeta, yo creo que se le va a aperturar un proceso administrativo interno que le podría llevar a que deje de elaborar dentro del Ministerio Público. Por otro lado, vamos a tener la carpeta electrónica, y la carpeta electrónica va a estar con actuados que van a formar parte de la carpeta principal. Es decir, la carpeta electrónica debe tener la misma información que la carpeta física. De cierto modo, esto va a estar ingresado en el sistema de gestión fiscal. También esta carpeta electrónica tiene que estar organizado, tiene que tener también el mismo orden que la carpeta física, y también esta información debe ser confidencial. Es decir, no podemos brindar a terceros esta información, solamente es para el Ministerio Público. Va a servirnos sobre todo para determinar qué actos se han realizado como parte de los actos de investigación. Va a servirnos para saber, pues, cuándo se ha emitido oficios, disposiciones, requerimientos, entre otros. Esta de la constancia ya les he mencionado, sobre todo en la remisión, cuando vamos a hacer, correcto, monitoría y evaluación de la carpeta electrónica, sobre todo el registro va a permitir cómo se ha ingresado la información digital dentro del sistema de gestión fiscal. Tenemos que hacerlo, sí, y en la práctica a veces no se hace por el tema del tiempo, ¿no? Más estamos enfocados en temas de recabar elementos de convicción, y esta parte un poco que se obvia, pero se debe hacer. El que tiene que hacer, actualizar esta información, es el asistente en función fiscal. De toda la labor que nosotros vamos a hacer con esta carpeta, en carpeta fiscal, va a estar bajo la dirección, sobre todo, primero, del fiscal provincial, segundo, va a estar bajo el control del fiscal provincial coordinador, como ya le mencioné al inicio. ¿Correcto? Nos van a controlar sobre todo nuestros casos a través del sistema de gestión fiscal, donde va a haber los semáforos del control de plazos. Rojo, verde, anaranjado, entre otros colores. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, las carpetas que hayan finalizado, por ejemplo, con archivo fiscal en diligencias preliminares, serán remitidas al archivo central, que es decir, para su custodia definitiva. Con esa precisión, entonces, queremos dar por finalizada esta primera parte y pasamos a la segunda parte para absolver las dudas de los participantes de la presente sesión. Y los materiales que se ha desarrollado van a ser entregados a todos los inscritos de este curso. Se les va a distribuir. A ver, vamos. A ver, primero voy a ubicarme en el chat para poder ver cómo hemos ido y de ese modo podamos dar inicio a la ronda de preguntas. Por favor, levanten las manos o la mano para poder participar. Muy bien, vamos. Primero entonces con las intervenciones de las personas que han alzado la mano y luego vemos el tema de las preguntas del chat. Adelante, Jorge. Doctor, buenas noches. Excelente ponencia. Me ha aclarado muchas dudas. Pero una duda que no sé si la habrá absuelto porque a veces se me ha ido el internet, es cómo foliar en el caso de que hay personas que presentan documentos que están escritos por ambos lados. Le saco copia de ese lado que no voy a foliar y lo pongo como siguiente y lo certifico, o ¿qué procedimiento hago? Gracias. Muy bien, gracias. En esos casos se recomienda sacarle una copia y certificarlo y ponerlo. Porque cuando nosotros vamos a presentar, imagínense como elemento de convicción esa información, necesitamos presentar como 2 hojas. Yo entiendo tu pregunta. Imagínense que es la primera cara, ¿cierto? Donde está la información y al revés también está, ¿correcto? Entonces yo quiero foliarlo, yo quiero tener como documento único. La recomendación es que saques esta copia, lo certifiques y lo tengas ahí
como un folio más, ¿correcto? Para que de ese modo la información sea completa, ¿correcto? Esa es mi recomendación para el tema de foliación. Y no sea solamente una cara, sino son, por ejemplo, son dos caras que hacen una hoja, pues no por ambos lados, ¿no? Entonces mi recomendación para ese caso puede hacerlo de ese modo. Saque una copia, certifíquela y colóquelo como folio siguiente y de ese modo no tendremos ningún problema. El hecho de que se repita algún actuado en la carpeta no lo va a invalidar, no lo invalida. Siguiente. A ver, vamos por Pascual. Pascual, adelante. Sí. Buenas noches, doctor Coronado. Qué gusto escucharle su ponencia tan didáctica y precisa. Quiero saber respecto a la precisión cuando hay un requerimiento de las entidades públicas frente a los incumplimientos. Usted dijo que se debe advertir, por ejemplo, a partir de una denuncia por desobediencia de la autoridad, pero también cabe la posibilidad de advertir, por ejemplo, omisión de deberes funcionales, o no siempre. Ya, muy bien. Él puede ser también omisión de funciones, ¿no? Pero yo prefiero irme por el tema de desobediencia a la autoridad. Y para ese punto tengo que establecer el apremio previo. Por eso yo mencionaba el apremio previo, tenemos que establecerlo en la providencia o en la disposición. Si no existe este apremio previo señalado, yo no puedo materializar ese extremo. Entonces mi recomendación es, en la disposición o providencia, ponga ese apremio del cliché y en el oficio que va a enviar, señalar. Pues, se requiere la información X, que deberá ser remitida dentro del plazo de 72 horas, bajo apercibimiento de exhibición forzosa, en caso de incumplimiento y de proceder con la denuncia penal por desobediencia a la autoridad. Eso tiene que estar expreso en el oficio. Expreso en el oficio. No es que se deduce, expreso. Entonces, cuando no cumpla, ejecuto el apercibimiento. ¿Dónde está el apercibimiento? En la providencia o disposición fiscal. Muy bien, con esa precisión. Vamos, con Joet, no sé si estoy pronunciando, me disculpa si estoy pronunciando mal. Adelante. Doctor, buenas noches. Joet. Joet. Sí, doctor, bueno, ante todo, buenas noches y felicitarle por la excelente ponencia. Doctor, mi consulta va a las responsabilidades de los asistentes en función fiscal y tanto administrativos. Usted mencionaba que las carpetas están prácticamente a nuestro cuidado. Pero para que suceda eso, cuando alguien ingresa a laborar a la entidad fiscal o a un despacho, el fiscal encargado tendría que asignar o entregar un cargo de carpetas a los asistentes en función fiscal o de por sí, por el simple hecho de ya haberte designado al segundo despacho, al tercer despacho, al primer despacho, ya eres responsable de todas las carpetas que están asignadas ahí. Muy bien. Ahí viene el tema de la experiencia. Pues, ¿no? Lo correcto, ¿cuál es? Y esto va para los colegas fiscales y asistentes en función fiscal. Lo correcto es, cuando yo ingreso a laborar a la institución, lo primero que yo les recomiendo que hagan, antes de que usted proyecte, califique, haga un documento. ¿Ustedes me permiten algo? A ver, ¿me permiten mostrarle un documento? A ver, para dar respuesta a lo que me está diciendo. Esto es lo que tienen que hacer. A ver. A ver. ¿Dónde está? Está aquí, debe estar aquí. Listo. Se fue por internet, ¿verdad? A ver, Se fue por internet, ¿verdad? a ver, por favor, el audio. Me confirman si se observa la pantalla que estoy compartiendo. Ya me confirman. ¿Se observa? No, doctor, no se observa nada. Ya, a ver, ¿se observa? Ahí está. Sí. Muy bien. Lo primero que tiene que hacer, estimado asistente en función fiscal, cuando asume una nueva carga, es hacer este documento. ¿Cómo se llama y cuánto me va a tomar de tiempo? Que te tome de tiempo media hora, pues, o una hora. Pero esto va a eximirte de responsabilidad. ¿Cómo se denomina este documento? Se denomina abocamiento de la carpeta fiscal. Esto lo puede hacer como asistente en función fiscal, como fiscal también. Esto quiere decir,
que yo voy a tener responsabilidad de la custodia de esa carpeta, o yo me voy a hacer responsable como fiscal de los actos de investigación de esa carpeta a partir del día que yo asumí el abocamiento. Entonces, ¿cómo se hace? Fácil, si ustedes quieren, también para los participantes lo voy a enviar, creo que es importante esto. Podemos hacerlo del siguiente modo. Por ejemplo, abocamiento de la carpeta fiscal, esto con fines de académicos, ¿ah? Porque no sé si este caso todavía está en investigación, pero por favor no lo saquen más allá de que a la luz, esto que sea algo para fines académicos. Por ejemplo, abocamiento de la carpeta fiscal, en el que suscribe el presente documento, Henry Coronado Salazar, fiscal adjunto provincial de la FECOF Lima Sur, tercer despacho, deja constancia que en mérito a la constancia de entrega de la carpeta fiscal del 13 de octubre del 2021 se aboca al conocimiento del presente caso. 58-2021, por disposición del fiscal provincial del tercer despacho de investigación de la FECOF Lima Sur, con la siguiente precisión. La carpeta fiscal 62-2021 tiene como fecha de inicio de diligencias preliminares con disposición número 1 de fecha 5 de julio de 2021 que dispone el inicio de diligencias preliminares por plazo de 60 días naturales. El delito en materia de investigación del presente caso es malversación de fondos seguido contra X personas. Al suscrito se le entregó 2 tomos del cuaderno principal a folios 334 y un tomo del cuaderno auxiliar a folios 12. Se deja constancia de lo antes mencionado para los fines que corresponda, fecha y firma del suscrito. ¿Qué implica esto? Que con este documento estoy poniendo un límite temporal a partir del cual voy a asumir responsabilidad de ese caso. Como asistente en función fiscal, si mi función dice custodiar la carpeta, tengo que hacer ese documento. Pues. ¿Qué cantidad de casos estoy asumiendo como responsabilidad? Y como fiscal, yo acabo de ser designado como fiscal, pero el fiscal anterior era un fiscal pues un poco descuidado, que no realizaba su labor, que el plazo se le ha vencido, no realizó diversos actos de investigación, y ese caso está para archivo, porque el caso ya se venció. Usted ha sido nombrado como fiscal, y lo primero que tiene que emitir es pronunciamiento de fondo. ¿Qué va a decir? No voy a emitir pronunciamiento de fondo, tiene que emitir pronunciamiento de fondo, pero va a emitir pronunciamiento de fondo con lo que ya realizó. Ahora, cuando yo voy a emitir pronunciamiento, y va a venir más adelante una queja, o investigación de control interno, lo que sea, lo que voy a decir es, aquí está el documento que acredita que el día tal yo me aboqué al conocimiento de este caso. Recomendación. Ese documento que acabo de mencionarles tiene que formar parte de la carpeta principal. No va a poner un documentito que esté afuera en un folder, no. Póngalo en la carpeta fiscal principal y foléelo ahí. ¿Para qué? Para que quede respaldo documental. Así que un día cuando alguien quiera cuestionar su labor y diga, ese fiscal no realizó actos de investigación, emitió pronunciamiento sin nada, un ratito, yo emití porque el plazo estaba súper vencido y tuve que emitir pronunciamiento solo con la información que se había realizado hasta ese momento, porque ya era imposible ampliar el plazo de investigación, por ejemplo. Esa recomendación para el participante que nos hizo la pregunta y también para todos los participantes a efectos de que no tengan responsabilidad más adelante. Si no va a decir, yo era el encargado de custodiar la carpeta, pero ¿qué me respalda que esa carpeta estuvo incompleta, esa carpeta existía o no? Tienen que tener respaldo documental. Otra recomendación, ese tipo de documentos, mándelo digitalizado a su correo electrónico, donde sea, donde tenga, siempre ese documento para, en caso se pierda algo, usted lo muestre. Muy bien. ¿Alguien más? A ver. ¿Alguna otra pregunta? Ya, vámonos con el chat. Creo que ya no hay por el tema del micrófono abierto. Vámonos por el chat. A ver, voy a absolver por el chat. A ver. Primeramente, mi agradecimiento a todos los participantes por hacer interactivo esta clase. Veo mucha intervención. Muchas gracias. Vamos absolviendo las preguntas. A ver, dice, doctor Henry, buenas noches. Con respecto al números y letras, teniendo en cuenta de manera descendente, muy bien. A ver, preguntas. Asistente en función fiscal que le dio acceso a la carpeta fiscal. No sé a qué se estaba mencionando. Es decir, puede foliarse por tomos menos de 200. Claro, cada tomo debe tener una foliación de 1 a 200. Siguiente. A ver, vamos por otra pregunta. ¿Cuándo se acumulan los casos? ¿Igual se contabilizan los 120 días? No. Para la acumulación de casos tiene que haber los motivos, por conexidad, por ejemplo.
cuando se acumulan los casos, el fiscal tendrá que ver si lo declara complejo o no el plazo de investigación. Eso va a depender de acuerdo a cada caso en concreto, ¿correcto? Pero uno de los fundamentos para acumular puede ser la conexidad. Muy bien, a ver, otra pregunta, no hay, correcto. Entonces, ¿alguien más? Vamos dando micrófono a los participantes a efectos de que puedan efectuar sus preguntas, y si no existen otras, daré por finalizada la presente sesión. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Muy bien, no hay ninguna pregunta. Muy bien, entonces, primero, mi agradecimiento a Dios por permitirme estar con ustedes esta noche, y en segundo lugar, mi agradecimiento a cada uno de ustedes también por estar en esta sesión. Muchísimas gracias. Si Dios permite, estaremos en otra sesión. Los materiales serán entregados, escritos en este curso. Muy buenas noches. Hasta luego, doctor. Gracias. Buen fin de semana. Buenas noches. Gracias, doctor.